Vivimos en una era de apps de citas, de sexting, de porno un clic, y sin embargo, estamos en un clima de pobreza sexual. Hay más acceso que nunca, pero menos conexión real, más imágenes, pero menos educación, más performance, pero menos placer genuino. Para entender por qué pasa esto y cómo cambiarlo, hoy me acompaña Cecilia Bisotto. Ceci es socióloga, sexóloga, divulgadora de sexualidad en redes y portavoz de Joy Club, una comunidad virtual de sexualidades alternativas. Su misión es traer a tierra conceptos que suelen sonar complejos para que cualquiera pueda entenderlos y aplicarlos. Y lo hace con un objetivo clarísimo: normalizar el sexo, derribar tabúes y ayudarnos a vivir nuestro placer de forma más libre y empoderada. En este episodio, espera aprender cómo la rutina puede matar al deseo, por qué la comunicación es la mejor lubricación, el rol de la curiosidad, la importancia del autoerotismo y la masturbación, y cómo redefinir la infidelidad según los acuerdos de pareja. Nos metemos en temas incómodos para muchos, como la no monogamia, los acuerdos abiertos, los juegos eróticos, y cómo todo esto puede revitalizar una relación y transformar tu vida sexual. Si querés pasar de la teoría a la experiencia real y descubrir cómo tener una sexualidad más plena, conectada, sin miedo, estás en el lugar ideal. Bienvenidos a mi conversación con Cecilia Bisotto. Que la disfruten. Creo que es un artículo tuyo, mencionás el término pobreza sexual. O sea, a primera vista parece una paradoja cuando escucho pobreza sexual, porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más dating apps, más acceso a pornografía. Siento que hay más presión y menos satisfacción. Y aparece este término pobreza sexual. ¿A qué se refiere cuando hablamos de pobreza sexual? Sí, yo digo siempre que estamos como en una sociedad que viene del tabú y la prohibición, una sociedad que no ha querido hablar de sexualidad durante siglos. Durante muchísimos años la sexualidad ha estado prohibida, no se ha podido hablar de ello, no hemos recibido ningún tipo de educación sexual, seguimos sin recibir una educación sexual que sea suficiente, pero al mismo tiempo ha habido como de repente un boom último en el cual se ha sexualizado la sociedad, ¿no? Hay una hipersexualización especialmente dirigida hacia las mujeres, pero en general en todos los ámbitos, que nos lleva a hablar mucho de sexo, pero a hablar de una forma superficial, donde no hay un punto de partida en el cual pues tengamos un conocimiento suficiente sobre nuestra sexualidad que no esté basado en mitos, estereotipos y demás, sino que de repente, pues ahora nos vemos empujadas a tener una sexualidad que está muy guiada por los valores de mercado, del consumo. O sea, por ejemplo, hablamos mucho de los juguetes eróticos, de los succionadores, pero realmente no sabemos ni cómo tocarnos y cómo masturbarnos. Hablamos de prácticas sexuales extremas porque consumimos pornografía, pero ni siquiera sabemos realmente cómo es nuestra erótica, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos pone. Tenemos un montón de prohibiciones en cuanto a nuestra sexualidad. Muchísimas personas no aceptan sus fantasías, no aceptan sus deseos, pero sin embargo tenemos esa presión social de que tenemos que tener un montón de sexo, tenemos que tener un montón de encuentros sexuales, cada vez que salimos de fiesta deberíamos ligar. O sea, hay como esa contradicción, nuestra sociedad está polarizada en muchos ámbitos y en el ámbito de la sexualidad también, en la cual no se debe hablar de sexo, no hay prácticamente investigación sobre, o no hay tanta investigación como debería haber sobre el tema, hay muy poca educación sexual, pero al mismo tiempo tenemos mucha presión para rendir, para cumplir con unos cánones sexuales, etcétera. Para mí todo eso nos lleva hacia una pobreza sexual, hacia una visión desde la escasez. Perfecto, sí, clarísimo. Lo que estás diciendo lo relaciono con otra cosa que aprendí de vos, que es el triángulo de la infelicidad. Ujú, Es como que como sociedad estamos, ¿cómo era? La sociedad coitocentrista, ujú. genitalocentrista, y ayúdame con la tercera, Orgasmocentrista. gasmocentrista. ¿Podrías explicarnos por qué esos centrismos son tan dañinos para el placer?
que Sí. queremos todos sentir, pero tendemos a orientarnos a centrarnos en eso: Ujú. coito, orgasmo y Y genitales. genitales. Eso es. Pues mira, yo creo que hay una metáfora que a mí me la contó mi profesora de sexología, que creo que es muy buena, que decía, hay personas que cuando van a caminar van con una meta, ¿no? Pues el corredor que va a hacer una maratón va con una meta. Entonces, si tú vas con una meta, tú estás pensando en el objetivo final, generalmente no estás disfrutando mucho del camino, estás yendo hacia ese final, ¿no? Sin embargo, hay personas que cuando salen a pasear, salen de paseo, ¿no? Salimos pues a mirar que si los pajaritos, que si los árboles, que si me cruzo con esto, que si me paro en una tiendita, lo que sea, ¿no? Y disfruto del camino. Da igual si llego o no a un destino, sino que voy disfrutando de mi paseo. Entonces, en nuestra sexualidad, a veces, en vez de disfrutarla de una forma de paseo, la disfrutamos de una forma finalista, mirando hacia el objetivo. Y el objetivo siempre es el coito y pensamos que si no hay penetración, no ha habido sexo y todo lo que es fuera de la penetración es preliminares, que le llamamos, y que no es suficiente como para decir ha habido un sexo satisfactorio, si no ha habido coito no hay nada, si no nos tocamos los genitales obviamente menos, o sea, si no existe el sexo si no hay genitales, y el sexo lo consideramos insatisfactorio si no hay orgasmo, lo cual también implica que si por algún motivo ese día no conseguí alcanzar el clímax o pues eso, o también tenemos mucho las mujeres la presión del squirt o de los multiorgasmos, ¿no? Como todo esto también sacado mucho de la pornografía, pues si no cumplimos con ese estándar, el sexo no ha valido la pena, ¿no? Entonces estamos siempre pensando en el final. Eso nos limita muchísimo porque hace que no exploremos, por ejemplo, otras áreas de nuestro cuerpo que no sean los genitales. Yo siempre digo que nuestra zona erógena principal es la piel, porque en realidad toda nuestra piel es un mapa corporal donde podemos encontrar placer en muchísimas zonas. Entonces nos perdemos siempre en los genitales y pasamos por alto otras zonas muy erógenas y con las que podemos disfrutar mucho. Pasamos por alto otras prácticas sexuales que no impliquen el coito. Entonces esto es muy reduccionista para las muchísimas personas que no disfrutan del coito. Y esto pasa en hombres y mujeres. Por ejemplo, en los hombres está muy estereotipado, especialmente si son heterosexuales, que deberían buscar a toda costa el coito. Y quizá eso les hace disfrutar menos de su sexualidad, quizá de lo que tienen ganas es de otras cosas, quizá les apetece acariciarse, abrazarse, tocarse, jugar, rolear, hacer un montón de cosas que no implican el coito, pero como es la presión nos dirige hacia ello, pues no disfrutamos de otras cosas. Entonces, bueno, como toda esta triada nos lleva también nuevamente hacia esa pobreza sexual, hacia el no disfrutar de nuestra erótica al completo. Leí una de la cantidad de estudios que se hicieron en los últimos años, que estuve leyendo más que nada muchos títulos porque no llegaba a leerlos todos, preparándome para esta charla. Casi en un 70 y pico por ciento la cantidad de hombres que empezaron a fingir orgasmos, Ujú, porque usan preservativo y tienen la presión de que tienen que, cuando está permitido que su pareja, en el caso estoy hablando de mayormente parejas heterosexuales, porque es lo que conozco y es lo que leí en este estudio, está como permitido que la mujer tenga el dolor de cabeza y que maneje un poco hoy sí, hoy no, ujú, y que el hombre cuando es como es ahora, todo el tiempo tiene que estar a totalmente, disposición. Y totalmente. y con estreses del trabajo, qué sé yo, y de repente tienen esa presión de no poder decir no, y al usar preservativo es bastante fácil. Creo que casi el 100% de los hombres que fingen orgasmos es gracias al preservativo, porque después lo Ujú, agarran, lo tiran en el tacho de basura y nadie se enteró. ujú, Pero me sorprendió mucho esa estadística. En lo que son esos, jugando con la metáfora, con la analogía que usaste de salir a caminar, mm, ya sea si nos concentramos en el final o no, hay algo que cuando salimos a caminar, empezás a repetir el camino. Y ahí aparece la rutina, que es un enemigo silencioso de todo. Es el enemigo, creo que es. El enemigo que destruye el amor, la rutina. En una ujú, pareja, creo que pasa más que nada en parejas, que
cuando la rutina se mete sin que uno se dé cuenta, es bastante silenciosa, se empiezan a caer cosas y uno se da cuenta generalmente tarde. A lo que voy con esto de la rutina. Hay un momento, creo que pasa, por ahí vos me puedes corregir, pero pasa mayormente en relaciones, creo que cualquier tipo de relación, que hay un momento en el que se va el sexo, ya sabemos a qué hora lo vamos a tener, cuándo lo vamos a tener, cómo lo vamos a tener, cuánto va a durar y todo. Entonces el sexo se transforma en ir a McDonald's. Sí, Porque sabemos que sabemos que vamos a pedir, sabemos cuánto va a demorar, sabemos qué vamos a recibir y sabemos cómo nos vamos a sentir después. Entonces, ¿qué consejo tendrías para una persona, para una pareja que quiere romper ese piloto automático? Che, yo con mi pareja trato de caminar por distintos lados y disfrutar, pero estamos haciendo siempre lo mismo. Estamos siempre viendo el mismo pajarito en la misma rama, que fue muy lindo al principio, pero ya nos mm, quedamos sin caminos. sí. Yo creo que hay como varias fases. Hay varias fases en una relación, esto está estudiadísimo. Tienes el momento inicial en el que tienes la energía de nueva Honeymoon. relación que se llama, que es cuando estás ahí a tope, son todas las hormonas, el cóctel y tal, y ahí estás que quieres tener sexo cada día, varias veces al día, y ahí no se acaba la novedad. Y luego eso poco a poco no va bajando esa curva, ¿no? Sin embargo, siempre pensamos que en ese apagarse la llama del deseo, siempre vamos a buscar reavivar la llama del deseo cuando hemos perdido esa novedad, la curiosidad hacia el otro y cuando ya hemos caído en la monotonía. Sin embargo, podemos echar un paso atrás y cuando empezamos en una relación en el inicio, desde el principio podemos estar haciendo cosas para crear una dinámica en esa relación que no nos lleve necesariamente a esa monotonía. Porque aunque es verdad que la rutina, la monotonía siempre va a llegar a una relación, es absolutamente inevitable, como va a llegar en cualquier área de nuestra vida. En tu trabajo, cuando empiezas entusiasmado, pero cuando ya llevas 2 años ya te lo conoces todo, ya no tienes ninguna curiosidad y ya sabes lo que hay, ¿no? La monotonía no tiene por qué ser necesariamente mala. O sea, si tú, que las cosas sean previsibles, para muchas personas es incluso satisfactorio. Pues una seguridad, una calma, una tranquilidad, ¿no? Y eso también es muy positivo. De hecho, en el espacio de la seguridad y la calma también es cuando muchas veces podemos innovar más, ser nosotras mismas, explorar otras áreas que quizá en una relación nueva, cuando estamos con toda esa novedad, pues no lo haríamos, ¿no? Porque tenemos más inseguridad y más miedo. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la rutina ni a la monotonía, pero sí que hay que, desde el principio, buscar pues crear dinámicas que frenen ese aburrimiento del otro. Y creo que por ahí lo principal es no dar por hecho a la otra persona, no darnos por hecho a nosotras mismas, mantener la curiosidad hacia el otro, tener curiosidad. O sea, yo creo que la curiosidad es lo que alimenta en general toda nuestra vida y nuestra sexualidad sin ninguna duda, ¿no? El no recorrer siempre los mismos caminos y eso, nuevamente, siempre hablamos de que la monotonía pasa solo en las parejas de larga duración, pero tú puedes tener sexo con 7 personas distintas y tener el mismo sexo, porque si tú tienes un patrón de lo que debería ser el sexo, que es coitocentrista, genitalista y orgasmocentrista, lo más probable es que siempre sigas el mismo patrón y lo único que haya de diferente sean los cuerpos de las otras personas, pero para ti el sexo puede ser idéntico, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es importante mantener esa curiosidad. Creo que la innovación no necesariamente lo es todo y que también ahora, por ejemplo, recibimos muchos mensajes de hay que innovar, hay que, pues de repente, pues abrir la pareja, hay que tener 18 millones de juguetes sexuales, hay que tener, rolear, hay que probar todo tipo de prácticas. Sigue todo el Kama Sutra, ¿no? Como que parece que de repente hay unas expectativas de nuestra sexualidad que implican estar innovando todo el rato y yo creo que la innovación no es el salvoconducto para romper cualquier monotonía, sino que es algo que nos puede traer un plus y está fantástico que innovemos y la curiosidad sexual nos va a llevar hacia innovar, pero también creo que es muy importante otros aspectos como estar en contacto con nuestra propia erótica. Esto, por ejemplo, hay una sexóloga que se llama Cecilia, también como yo, que ella es argentina también, así que quizá tus seguidores la pueden conocer, que ella habla mucho de Cecilia C. deseo. Cecilia C, eso es, que no me acordaba el Si estás apellido. viendo el podcast Cecilia C, avísame. Te estamos citando, bueno, a mí me encanta, yo estoy fascinada con esa mujer y me he leído su libro y una de las cosas que dice es
nosotros estamos, por ejemplo, hacer deporte es algo que da muchísima pereza. O sea, tú cuando has hecho deporte, has salido a correr, has ido al gimnasio, cuando vuelves dices, hostia, qué bien que fui, porque ahora me siento muchísimo mejor. Pero antes de ir, te cuesta muchísimo despegarte del sofá y tomar esa decisión, ¿no? Tenemos que tener una rutina para poder estar, en cierta medida, obligarnos a hacer deporte. Y cuando tú ya tienes una rutina incorporada en relación con la actividad deportiva, pues ya te es muchísimo más fácil mantenerte en contacto con ese ejercicio. Con la sexualidad pasa un poco lo mismo. En la sexualidad no estamos en contacto con ella prácticamente nunca. O sea, y preguntémonos, si estás oyendo este podcast, pregúntate cuántas horas al día dedicas a pensar en sexualidad, pues a leer contenido de literatura erótica, a ver pornografía si quieres, a pensar en tus fantasías, a tocar tu cuerpo. Probablemente sea muy poco. Dedicamos muchísimo tiempo a trabajar, a cuidar a los otros, a hacer la comida, a limpiar la casa, a un montón de cosas, pero lo que es la sexualidad lo dejamos relegado a una parte ínfima de nuestro día. Y luego esperamos que pues de repente aparezca ahí un deseo, una llama que tendría que surgir obligatoriamente. Y esto también nos sucede con nuestras parejas. No tenemos un contacto erótico diario muchas veces con nuestras parejas. Una cosa que sucede en muchas parejas de larga duración, se dan besos sola y exclusivamente cuando quieren sexo. Entonces, cuando viene Pasa. mi marido y me pega un beso con lengua, yo ya sé que lo que quiere es sexo. Así que si yo no quiero sexo, voy a evitar ese beso con lengua. Porque yo ya sé que si yo me permito a mí misma ese beso, que puedo disfrutarlo muchísimo a pesar de no querer sexo, si me permito a mí misma eso, ya voy a tener que rechazarle, va a ser un momento incómodo, entonces voy a evitar ese contacto que es erótico, que a mí me genera mucho disfrute y que me alimenta mucho mi erótica. Si yo me permitiera ese beso, ese abrazo largo, esas caricias, si me permitiera todo eso, probablemente tendría mucho más deseo en mi día a día, estaría mucho más en contacto con mi erótica. Pero como me voy frenando esos contactos porque los asocio inevitablemente a que luego tiene que haber un coito, porque el sexo siempre va a ser coito, pues entonces me limito. Y eso es algo que sucede en muchas parejas. Por eso, en terapia de pareja, una de las primeras directrices que se le da al terapeuta a la pareja es prohibido el sexo. Queda prohibido el coito. Entonces, para incrementar el deseo en esa pareja, lo que se hace es prohibir el sexo. Y cuando se prohíbe el sexo durante un tiempo X, las personas de repente se liberan y se permiten a sí mismas acariciarse, estar desnudas en la cama sin hacer nada, de tener un contacto que es mucho más sensual y que ya no tiene la presión de que tiene que haber un coito. Así que mi consejo para evitar caer en la monotonía es mantener la curiosidad, estar curiosa hacia el otro, no dar por hecho su erótica, innovar sí en todo lo que queramos innovar, pero para poder innovar tenemos que estar en contacto con nuestra propia erótica y estar en contacto con la erótica del otro, ¿no? Y para eso no pensar que siempre el sexo tiene que ser coito, sino que ir muchísimo más allá. Perfecto, clarísimo. Hay una frase que me gusta mucho que es: comunicación es lubricación. Total. Que pues por ahí, del otro lado, nos está escuchando una pareja o una persona de esa pareja que ya están metidos Ujú. hasta, ya están en más de 2 años o qué sé yo, o están con esa, no importa cuánto tiempo, están en esa rutina o por ahí no es la rutina, pero la persona tiene algo para compartir, algo para traer a la mesa y calculo que por tu experiencia vos vas a entender bien de lo que te estoy hablando. Cuando no es tan iniciar ese primer diálogo, esa primera comunicación en una pareja que no está acostumbrada a sentarse a hablar Mm. de esta comunicación, y no estoy hablando ni siquiera de, che, abrimos la pareja, no, estoy hablando de algo mucho más básico, no sé, me gustaría que me hagas esto, me gustaría que me toques de esta manera. Hay momentos en una pareja que nunca habló de algo así, que uno de los dos diga eso, hay una gran probabilidad de que el otro se ofenda, de que el otro se ponga a la defensiva, o que genere ansiedad, o que el famoso backfire, no sé. Entonces, te quiero preguntar si tenés algún guión, algún speech o alguna forma para que esa persona pueda sentarse y, no sé, arrancar la conversación. Una forma es, che, mirá, escuchamos este podcast, parece que está bueno, y le pones este capítulo. Pero la otra, ¿cómo tenés experiencia de Sí, cómo poder lo arrancar que esa conversación? Estamos esto hablando es de dos algo personas como vainilla, por ahí, totalmente. pero Esto es que algo quieren
Sí, es algo bastante difícil de contestar porque es verdad que yo creo que cuando lo vemos en terapia, generalmente tenemos que ver individualmente qué ideas tienen de la sexualidad, qué historia sexual tiene cada una de esas dos personas y cuáles son los tabús, los traumas incluso que puede haber sufrido, todas las ideas que ha recibido cada una de esas personas del sexo, para desgranarlo y para poder saber, pues, por ejemplo, hay personas que son incapaces de ni siquiera decir la palabra sexo, o decir la palabra pene, o decir la palabra vulva, porque ya el mero hecho de decir esa palabra les genera pues un malestar terrible, porque vienen de culturas donde la sexualidad está muy censurada, donde ni siquiera es posible hablar de sexo, de familias donde el sexo es un tabú total, quizá han sido educadas en un entorno religioso muy prohibitivo, o quizá inclusive pues han tenido algún tipo de trauma asociado a la sexualidad, han vivido algún tipo de abuso, esto es súper probable. La cantidad de personas que han vivido abusos en el mundo es infinita. O al menos en España, seguro que en Argentina también. O sea, hay unos porcentajes altísimos, especialmente mujeres. Entonces, si tenemos una visión traumática del sexo, es muy difícil que la conversación salga de forma natural y que de repente nos pongamos a mirar películas eróticas juntos y que hablemos de nuestras fantasías con total libertad, ¿no? O sea, tenemos que también tener esa empatía hacia el otro. Entonces, esto, claro, en terapia lo que se suele hacer es, vamos a conversar individualmente con cada una de las dos personas para ver cuáles son las ideas que tiene esa persona del sexo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdas haber oído hablar de sexo? ¿Cómo hablaban de sexo en tu casa? ¿Qué contactos eróticos has visto quizá en tus padres? Porque quizá en tus padres, por ejemplo, nunca viste un beso, un abrazo. Quizá nunca les viste tener un contacto erótico. Eh, Quizá tienes una idea de que, que hay ciertas prácticas sexuales que son válidas y que hay otras prácticas sexuales que no lo son. Por ejemplo, pues para algunas personas el sexo oral es algo totalmente prohibitivo y que no se debe realizar y que es algo que no está nada normalizado. Entonces, creo que dar un consejo para personas que vienen de este tipo de backgrounds, de este tipo de historias sexuales, es un poco prepotente. O sea, yo no puedo decir, hazle esto a tu pareja que seguro que va a funcionar, porque me parece que es algo que puede ser muy conflictivo para esa persona. Ahora, eso no significa que no podamos tratar de incrementar la conversación. Pues como tú has dicho, coger un material, hemos visto una película, leer un libro conjuntamente, recomendar un podcast, todo ese tipo de situaciones que podemos decir, pues mira, cariño, ¿qué te parece si quieres ver esta película? La vemos la película juntos, acaba la película, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has sentido cuando has visto tal? ¿Tú qué harías en esta situación? Como buscar crear esa conexión y crear esa conversación poquito a poco, de menos a más, sobre todo pues si tenemos dos partes de una relación, probablemente habrá una de las partes que tenga una relación menos desestigmatizada de la sexualidad, entonces quizá esa parte puede como abanderar esa liberación sin presionar, sin forzar, sin obligar, sin cuestionar por qué piensas esto, cómo lo piensas así, me parece fatal que pienses de esta manera. O sea, creo que tenemos que tener muchísima empatía con la persona que ha vivido en el contexto cultural tan prohibitivo y no forzarla, porque vas a conseguir el efecto totalmente contrario, ¿no? Entonces, pues por ahí sí que se me ocurre la idea de, pues como tú has dicho, de incitar conversaciones alrededor de ejemplos, pues películas, cine, libros y demás, Este podcast. de podcast, exactamente, y sobre todo no forzar, porque esa es la peor manera. Por ejemplo, no es este mismo el contexto, porque aquí estamos hablando quizá de personas que tienen una educación sexual muy, muy, muy pobre, ¿no? Que vienen de contextos muy complicados en cuanto a la sexualidad. Pero, por ejemplo, una pregunta que yo recibo muy habitualmente es cómo le digo a mi pareja que quiero abrir la relación. Yo he hecho mucha divulgación sobre relaciones no monógamas, entonces muchas veces pues me viene esta pregunta. Y yo mi primer consejo sobre este tema es decir, si tú estás pensando en abrir la relación, tú partes de un privilegio, porque tú ya llevas un tiempo X, probablemente buscando información, has leído sobre el tema, tienes alguna idea de lo que es para ti abrir la relación, tienes un conocimiento privilegiado sobre la idea de la no monogamia, que la otra persona quizá ni siquiera se está planteando. Quizá sí. O sea, en el mejor de los casos, igual la otra persona está pensando exactamente lo mismo que tú al mismo tiempo, pero con probabilidad no. Entonces, yo parto de un privilegio en el momento un privilegio entre comillas, ¿no? Pero de una mayor responsabilidad en el momento que te digo, vamos a abrir la relación.
Entonces tengo que tener muchísima paciencia, porque yo ya he investigado, ya he tenido tiempo, ya sé cosas. Así que en el momento que yo te lo propongo, lo tengo que proponer de una forma que no sea presionando, forzando, incitando, ¿no? Sino que tiene que ser muy calmada. Pues nuevamente el ejemplo que yo muchas veces pongo es decir, vamos a ver una película, hay un montón de listas de películas en las que salen relaciones abiertas, vamos a leer un libro, vamos a oír un podcast, vamos a oír lo que sea, te lo propongo y te digo, ¿qué piensas de esto? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Cómo te sentirías? Y vamos a hablar muchísimo antes de llegar efectivamente a abrir la relación, porque el objetivo es sobre todo fantasearlo al principio, imaginarnos, ponernos en el lugar, porque en todo ese tipo de emulaciones, pues vamos resolviendo preguntas y vamos sintiéndonos más seguros hasta llegar a efectivamente abrir la relación, ¿no? Así que esto podría ser un ejemplo parecido. Si bien cada persona, cada mujer, cada hombre es un mundo, ¿en tu experiencia encontrás algún patrón un pan o qué es lo que más escuchás, mujeres, hombres, quien sea, que están en pareja y que les gustaría que su pareja hiciera más o menos, pero que no lo pueden comunicar? Puede ser desde simplemente hablar más de sexo o no está sabiendo cómo hacer sexo oral o no sabe, es muy arrebatado, muy arrebatada, no tiene... ¿Qué es lo que más escuchas por ahí en tu mundo Sí. que está, tenés más acceso? A ver, yo es verdad que estoy en un entorno, o sea, a mí las consultas que me vienen, como yo he hecho mucha divulgación sobre no monogamias y sobre sexualidades no normativas y demás, las personas que me vienen mucho desde este lugar. Claro. Entonces vienen mucho más con demandas relacionadas con pues eso, o no monogamias o sexualidades alternativas. Me apareció una pregunta, ¿qué es? Perdón, pero me salió un segmento. ¿Qué charla es más difícil de tener? ¿La pareja monógama que quiere abrirla o la pareja abierta que quiere cerrarla y quiere ser Uf, monógama? a ver, me gustaría decir que la pareja monógama que quiere abrirla, Esa conversación es más porque difícil. sí, porque si bien, porque en el camino de tener una relación abierta hay muchísimo trabajo de gestión emocional y de comunicación que enriquece mucho a la pareja, si se hace bien, obviamente. Que no todas las personas abren la relación de una forma saludable, con el consentimiento necesario, con la comunicación necesaria, aprendiendo a ser asertivas. Pero normalmente el tener una relación no monógama te obliga inevitablemente a aprender a comunicarte, a aprender a escuchar, a aprender a preguntar y a aprender a acompañar. Generalmente si no lo haces, es un factor de no éxito de esa no monogamia. No, generalmente suele ser Alguien, siempre ese. alguien sufre. Obvio, sí, sin lugar a dudas. O sea, de hecho, sucede mucho de relaciones que se abren hacia las no monogamias, tienen conflictos y dicen: "Ah, es que la no monogamia no funciona". En realidad no es que no funcione el modelo relacional, porque puede pasar lo mismo con la monogamia, pero si no hemos trabajado en esa comunicación, en esa gestión emocional, pues lo más probable es que no vaya a funcionar, pero puede suceder exactamente lo mismo en la monogamia. Lo que pasa es que es verdad que la no monogamia nos obliga a conversar sobre temas difíciles. El sentirme atraída por una persona que no es mi pareja es un tema complicado, porque es un tema que nos hace sentir inseguras, es un tema que nos hace sentir celosas, miedos, etcétera, ¿no? Entonces, nos obliga a saber comunicar, nos obliga también a saber decir, cariño, necesito esto, necesito que me cuides de esta manera, necesito que me acompañes de esta otra manera, que son conversaciones que muchas veces no sabemos tener. Entonces, en el ámbito de las no monogamias o en las relaciones que son no monógamas, hay un crecimiento muchas veces, más allá de si se acuestan con más gente o menos gente, pero hay un crecimiento obligado dentro de la relación y en los individuos que forman parte de esa relación. Por lo que es mucho más fácil comunicar luego si quiero cambiar el esquema de mi relación, si quiero cambiar el modelo, si quiero negociar los límites que nos hemos puesto, ¿no? Así que yo diría que es mucho más cerrar una relación que está abierto que abrir una relación que estaba cerrada, porque ya has roto un montón de barreras, entonces luego pues volver a deshacerlas es más sencillo. Que es verdad que no es absolutamente simple, porque es verdad que para muchas personas em, en el mundo de las no monogamias hay como mucha presión social de que parece, y esto es algo que yo en mis talleres y en mis formaciones siempre voy mucho en contra de esto, parece que hay una especie de superioridad moral o intelectual en las personas no monógamas.
si soy poliamorosa soy muchísimo más guay que si soy monógama, ¿no? Parece que Ok. implica pues ser mejor, tener una mejor relación, estar mucho más deconstruida, ser muchísimo más guay, más moderno, ¿no? Como que hay como ese estereotipo, ¿no? Que muchas veces lo tienen las personas no monógamas. Entonces, claro, si yo de repente estoy en no monogamia y quiero cerrar la relación, es como parece que me vuelvo más atrasada, ¿no? Hay como una especie de presión que viene más desde lo social, que no es de mí misma, porque igual a mí me viene mejor tener una relación exclusiva en este momento de mi vida, pero parece que es como un paso hacia atrás. Parece que es como que, pues eso, me estoy atrasando en una especie de crecimiento personal o lo que sea. Entonces, por ahí sí que puede haber como mucha presión de lo social como para evitar que cierres la relación, pero bueno, esto normalmente se sortea con mayor facilidad. Ceci, edúcame un poco. Tenés relaciones monogamia, no monogamia. Dentro de la no monogamia, sé que se abren en un montón. Porque Sí, puede ser no monógama, pero solo sexo, no monógama, sexo afectiva. ¿Me efectivamente. educas un poco? ¿Qué tipos, Claro. en qué categorías hay? ¿O son esas dos? No, hay más. No, hay muchísimas. Esto es bastante infinito y como es un aspecto que no está profundamente investigado, hay muchos nombres. O sea, yo te puedo decir unos Mm. nombres, pero otra gente utiliza otros nombres porque hay muchas teóricas y hay muchas corrientes. La Pero más sí, popular, sí, tenemos, como tú bien has dicho, la monogamia y la no monogamia. La monogamia implica exclusividad sexual y afectiva. No está permitido acostarse con otras personas que no sean tu pareja, ni enamorarte de otras personas que no sean tu pareja. El sexo y el romanticismo queda en ese núcleo de la relación. En las relaciones no monógamas, alguna de estas dos exclusividades se rompe. Podemos, como tú bien has dicho, o acostarnos con gente que no sea nuestra pareja o incluso enamorarnos de gente que no sea nuestra pareja. Entonces, en el ámbito de las no monogamias, yo siempre digo dos tipos fundamentales que son, que tú también lo has mencionado, las relaciones abiertas sexualmente y las relaciones abiertas sexoafectivamente, ¿no? O sea, en unas está solo permitido el sexo, en otras está permitido el sexo y el enamoramiento hacia otras personas. En las relaciones abiertas sexualmente encontramos generalmente las parejas swingers y las parejas liberales o a veces simplemente se llama parejas abiertas, que son las parejas swingers, son aquellas parejas que deciden tener encuentros sexuales con otras personas, sean parejas o sean individuos, o sea, muchas personas, da igual, pero siempre tienen sexo con otras personas, con los dos miembros de la pareja presente. O sea, yo estoy aquí con mi pareja y nos vamos, por ejemplo, a un club swinger y nos acostamos con otra gente, pero siempre estamos mi pareja y yo. Generalmente siempre estamos presentes las dos partes, porque parte de una premisa que va mucho más centrada en el compartir experiencias junto a mi pareja o incluso ok. compartir a mi pareja con otras personas. En las relaciones que son liberales o parejas abiertas, que se le llaman muchas veces, en este tipo de relaciones solemos tener solo encuentros sexuales con otra gente, sigue sin estar permitido enamorarse o que surjan ahí los afectos y demás, pero está como mucho más libre porque yo puedo tener citas sexuales con otra gente que no sea mi pareja sin que mi pareja esté presente. Pues por ejemplo, yo le digo a mi pareja, Cari, esta noche no cuentes conmigo que tengo una cita con no sé quién. Y mi pareja me dice, ah, pues yo tengo una cita con no sé cuántos. Y quizá algún día tenemos sexo en grupo con otra gente, pero generalmente puede ser, o sea, nos permitimos tener citas, encuentros sexuales con otras personas, siempre y cuando no se involucren ahí los afectos. Esto de no involucrar los afectos, para muchas personas es una limitación un poco absurda, porque muchas personas dicen, es que es imposible controlar las emociones, yo no puedo Es difícil. asegurarte claro, yo no te puedo asegurarte poner la mano en el fuego que si yo tengo encuentros sexuales con otra persona o me vinculo con otra persona, no va a surgir ahí el amor. Entonces, estas personas lo que hacen es meterse en relaciones que son abiertas sexoafectivamente. Y ahí es donde tenemos el poliamor, por ejemplo. El poliamor implica que podemos vincularnos en lo afectivo y podemos, obviamente, también vincularnos sexualmente, ¿no?, con otras personas. Por lo tanto, en el poliamor ya no hablamos de parejas generalmente, sino que hablamos de vínculos, porque el dueto de la pareja ya no tiene como tanto sentido, porque, bueno, en realidad en el poliamor está el poliamor jerárquico y no jerárquico, que esto también es un follón, pero el binomio de la pareja como que pierde ese privilegio, entonces ya nos podemos vincular con otras personas y nos podemos involucrar con otras personas en lo romántico, que esto para mucha gente implica mucha no entender cómo funciona esto, ¿no? Porque dicen, hostia,
pero claro, tú cómo, a quién quieres más, ¿no? De tus vínculos o cómo repartes el tiempo, ¿no? Cómo no sientes celos o cómo todo esto, porque al final cuando involucramos las emociones, ahí nacen muchas más inseguridades que si separamos el amor y el sexo y decimos, no, esto es solo el sexo, aquí no hay nada de amor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente pues sería estos los tipos primarios, luego hay más tipologías específicas, pero esto sería como los tipos más comunes y de los que más se habla. O sea, corregime si me equivoco, seguramente me equivoco. En una relación poliamoral sexoafectiva es imposible ser infiel. Es imposible. No, no es ¿O imposible, podés? puede haber infidelidad. ¿Puede Lo que haber pasa que infidelidad? claro, lo que pasa que es Porque, que ok, en nuestra cultura, para la fidelidad es sinónimo de exclusividad sexual. Asumimos que ser fiel es no acostarte con otra gente. O no acostarte o no depende. enamorarte de otra gente. ¿Cómo? Ahí creo que por lo menos en charlas con distintos amigos hay distintos niveles de donde uno Sí. pone la fidelidad o no. O sea, sí, Mm, creo que ya en el momento, por ejemplo, no sé exactamente dónde trazo la línea yo, pero la infidelidad para mí parte mucho antes del coito. O sea, no, mira, solo nos claro, besamos, es infidelidad para mí. claro. Y Sí, la el infidelidad. encuentro secreto, si estás en una pareja exclusiva o como Ujú, se llame, monógama, y hay un encuentro, una persona se encuentra con otra persona del sexo opuesto a escondidas ahí sí hay infidelidad porque hay una intención. claro. Claro, la infidelidad en la monogamia se centra en la exclusividad sexual, que se centra en el deseo. Es verdad que, como tú dices, no tiene Perfecto. por qué ser el coito el ejemplo de ese deseo, pero sí que es el deseo, ¿no? El hecho de sentir Deseo. deseo hacia otras personas y materializarlo, porque no es solo el hecho de desear a alguien que pasa por la calle, sino el materializarlo, pues muchas veces es considerado infidelidad per se. De hecho, sobre esto, como tú bien has dicho, creo que es un tema muy interesante, hay mucho debate. En España, por ejemplo, hay un estudio que lo realiza el Estado, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que le pregunta a la gente sobre valores y temas relacionados con las relaciones, ¿no? Y una de las preguntas que les hizo es, ¿cuál de estas cosas lo consideras infidelidad, ¿no? Y se preguntaba, pues, por ejemplo, tener chats eróticos con otra persona, tener conversaciones subidas de tono, ¿no? Besarte con una persona, como tú bien has dicho, tener sexo con otra persona, consumir prostitución, también estaba entre los temas. O sea, había como un montón de temas y curiosamente, o hablar con un ex, aunque no se tenga ningún tipo de actividad sexual con ese ex. Y era una cosa curiosa porque había mucha disparidad en las opiniones. Mirá. O sea, hay gente que considera, como tú bien has dicho, pues para ti, por ejemplo, sería una infidelidad que tu pareja se bese con otra persona, pero para otra gente eso no es una infidelidad. Para otra gente es como, bueno, pues esto es un juego. Para mí infidelidad es que pues tengas conversaciones subidas de tono por WhatsApp o que le mandes fueguitos y reacciones de fueguitos en Instagram a tus amigas. O para mí fidelidad es tal. No tenemos una idea súper homóloga para todo el mundo de lo que debería ser la infidelidad, porque, y esto es un problema muchas veces en las relaciones monógamas, porque asumimos todos que la infidelidad es una cosa, que todo el mundo debería considerarla exactamente igual, y esto genera conflicto, porque si para mí infidelidad es que tú mandes fueguitos por reacciones de Instagram, pero para ti eso no es infidelidad, entonces tenemos un conflicto porque tú vas a mandar fueguitos, pero yo voy a asumir que tú deberías saber que mandar fueguitos es algo que está mal. Entonces esto nos genera un conflicto y nos genera pues que yo tenga sensación de que me estás siendo infiel y tú digas, pero si esto no es nada, ¿no? Esto es algo que pasa mucho en las monogamias, que se dan por hecho cosas, que no se conversan un montón de cosas y que luego generan conflictos en las relaciones. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta inicial sobre si existe la infidelidad en las no monogamias, la respuesta es totalmente sí, solo que la infidelidad no está centrada en la exclusividad sexual, sino que la infidelidad está centrada en los acuerdos y límites que haya puesto esa pareja. Por ejemplo, un ejemplo que yo creo que te sirve mucho para entender. Ponle que yo tengo una relación con Manolito y Manolito y yo, nuestra primera cita fue en un restaurante que para nosotros se ha convertido en el restaurante mítico al que siempre vamos cuando cumplimos eh, aniversarios y es nuestro restaurante de nuestra relación. Entonces, Manolito y yo acordamos que a ese restaurante no vamos a llevar ningún vínculo, ninguna persona con la que nos relacionemos sexoafectivamente, porque es nuestro restaurante. Si Manolito
va a ese restaurante con otra persona, para mí eso va a ser una ruptura de la fidelidad, porque es un acuerdo que para mí podría ser muy importante y que tú lo estás rompiendo. Esto es un ejemplo, ¿no? Que podría pasar en poliamor. Otro ejemplo, el acuerdo de fluidos. El acuerdo de fluidos es una forma de protegerse de las ITS, de las enfermedades de transmisión Ok. sexual, que realizan las personas no monógamas, ¿no? Por ejemplo, yo con Manolito decidimos que entre nosotros no vamos a utilizar preservativo porque, por ejemplo, ponle que yo tomo la pastilla anticonceptiva o él se ha hecho la vasectomía y ya estamos protegidos de el embarazo y nos hacemos pruebas de ITS, por lo que sabemos que entre nosotros no estamos contagiados, pero acordamos que cuando vamos a tener sexo con otras personas siempre vamos a utilizar profilácticos, ¿no? Preservativos, barreras bucales, lo que sea. Entonces, si Manolito no utiliza el preservativo con otra persona y luego tiene sexo conmigo, está rompiendo el pacto de fluidos, porque eso a mí me pone en riesgo. Entonces, es romper ese pacto sería una ruptura de la fidelidad, ¿no? O, por ejemplo, otra ruptura de la fidelidad que puede haber en la no monogamia. Si acordamos que en nuestra relación nos vamos a contar cada vez que tengamos una cita con otra persona, o cada vez que tengamos una conversación subida de tono con otra persona, nos lo vamos a compartir porque es el acuerdo que hemos establecido y Manolito no me lo cuenta, entonces yo voy a sentir que está rompiendo la fidelidad. Estos son un montón de ejemplos que son muy dispares, pero que nos sirven para ver que la fidelidad no tiene por qué ser solo el desear a otra persona, sino que es el hecho de romper un pacto que entre dos partes hemos acordado. Perfecto, clarísimo. Y si bien la mayoría de tu comunicación y estudios van por el lado de la no monogamia, no me acuerdo en qué podcast fue que te escuché que me encantó. Tirabas un montón de juegos. Podían ser para vínculos de más de dos personas, pero muchos se aplicaban a dos personas. Me encantaría Ujú. saber tus juegos preferidos que propones, no tuyos, sino los que propones para unas parejas que están arrancando. Ujú. No sé, por ejemplo, cuando dijiste que en una pareja cuando va a terapia lo primero que se hace es la restricción del sexo y se dice, Ujú. ustedes dos no pueden tener sexo, el juego que me vino a la cabeza es liberar a la bestia. Sí, sí, Ese es sí. uno. A mí es que... Perdón, ya, me morí un poco, ya estoy bien. A mí el tema de los juegos eróticos me encanta y es algo que siempre en mis talleres y en mis, incluso en conversaciones, en terapias y demás, siempre me gusta recomendar juegos eróticos, independientemente si es una pareja nueva o si es una pareja que lleva mucho tiempo y si es una pareja monógama o no monógama, me da igual. La cuestión de los juegos eróticos me parece súper interesante porque muchas veces el trabajo en la pareja lo hacemos de una forma muy seria. Siempre que hacemos trabajo terapéutico de la pareja para aprender a comunicarnos, para aprender a vincularnos mejor, a tener una relación pues más asertiva, comunicativa, etcétera, siempre lo hacemos como algo con muchísima seriedad, con muchísima contundencia, como algo que tiene que ser necesariamente aburrido y que tiene que implicar un conflicto. Y en realidad el crecimiento de la pareja, en el ámbito erótico también, puede ser algo muy divertido, puede ser algo muy juguetón y puede ser algo que no solo nos enriquezca como personas y como pareja, sino que además nos lo haga pasar bien, ¿no? Entonces yo siempre soy muy de recomendar juegos para trabajar, o sea, son juegos que están pensados para trabajar aspectos concretos de la sexualidad o de la relación. Entonces, los juegos que yo digo siempre valen para todo y están muy pensados pues para salir de esa sexualidad coitocentrista, genitalocentrista, orgasmocentrista, para salir del dar por hecho la erótica de mi pareja y dar por hecho la erótica propia, ¿no? Lo que decíamos que es lo que nos hace caer muchas veces en la monotonía, ¿no? Y están pensados, pues eso, para divertirnos y para descubrirnos, redescubrirnos junto a nuestra pareja. El juego de liberar a la bestia es un ejemplo que está muy bueno, que quizás no sé si serviría para todo el mundo, porque es verdad que es un juego que tiene un poco de mucho roleplay y que quizá pues para algunas personas se sentirían como así como un poco distanciadas, pero tengo otros juegos que pueden ser más para todo el mundo. El juego de liberar a la bestia consiste en que para las personas a las que les gusta el bondage, que
consiste en ser atada o ser atado, ¿no? Una de las partes es atada, por ejemplo, a una silla. No hace falta que sepamos de ataduras complejas, sino que compramos unas esposas o incluso con una corbata si tenemos en casa o con cualquier cosa que tengamos, atamos las manos, ¿no?, a una silla y los pies a la silla también, y vigilamos bien de que la atadura pues no apriete demasiado, pero lo hacemos con ataduras suaves y con cosas que tengamos por casa. Entonces, la persona que es atada no puede hacer absolutamente nada, y la persona que ató es la que se dedica a seducir a su pareja, ¿no? Y se dedica a jugar, a ponerla muy cachonda, a excitarla muchísimo. Entonces, pues por ejemplo, puede restregarse por su cuerpo, puede hacerle oler sus aromas, puede tirarse chocolate a sí misma y lamérselo, tirarle chocolate al otro y lamerlo. O sea, el objetivo de liberar a la bestia es que excites muchísimo a tu pareja hasta el punto de hacerle sufrir un poco, ¿no? De que diga, Dios mío, necesito que me liberes porque es que no puedo más, porque estoy a un nivel de excitación de 10. Entonces, en el momento que la persona esté a nivel de excitación de 10, ahí se libera la bestia, se la desata y es entonces cuando puede ser devorada por la bestia porque la has excitado a un nivel súper alto, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un juego que obviamente tenemos que tener, no sé si es válido para todo el mundo, porque tenemos que tener cierta seguridad en nosotras mismas a la hora de, por ejemplo, pues tratar de excitar mucho a nuestra pareja, ¿no? Pues tenemos que ser seductoras, tenemos que movernos con seguridad, tenemos Mm. que desenvolvernos en el sexo, ¿no? Entonces, ese puede ser un juego que pues para algunas personas les haga sentir inseguras, pero hay otros juegos que no necesitan tanto de esa seguridad, de esa autoestima sexual, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar cronómetros y hacer juegos, que tengo muchos juegos de cartas que ahora son larguísimos de explicar, pero hacer juegos, por ejemplo, de masaje. Entonces, tenemos un cronómetro, el cronómetro del móvil mismamente. Lo ponemos y lo ponemos cada 5 minutos, por ejemplo, o quizá un poquito menos, o quizá 2 minutos, 3 minutos, en lo que queramos acordar, ¿no? Y cada 2 o 3 minutos o 5 minutos el cronómetro va a sonar. Durante ese tiempo, yo le puedo hacer un masaje a mi pareja la primera vez con las manos. Entonces yo le voy a masajear con las manos. Siempre el objetivo es dejar los genitales para el final, tocarlos lo menos posible, porque cuanto antes toquemos los genitales, antes se acaba el juego. Entonces, la idea es alargar el juego en el tiempo. Entonces, yo te puedo tocar con las manos. En los siguientes 5 minutos, mi pareja me va a tocar a mí con las manos. En la segunda ronda, esto sería la primera ronda, usamos manos. En la segunda ronda ya no podemos usar manos. ¿Qué vamos a usar? Pues, por ejemplo, podemos usar los pies, podemos usar el torso, ¿no? Hacer un masaje con el torso, con los pechos. Si tenemos pechos, es un masaje que es muy gustoso hacia la otra persona y hacia nosotras mismas. Podemos hacer masajes con nuestros genitales, inclusive restregarnos. O sea, básicamente es un juego de restregarte el uno con el otro con aceite. Entonces, cada vez que utilizas una parte del cuerpo, ya has quemado esa parte del cuerpo y no se puede utilizar. Entonces, la idea es que poco a poco te quedes sin partes del cuerpo y en ese camino te vas excitando muchísimo, porque es un restregarte que es súper excitante y súper divertido. Y es un juego que está muy bueno porque en realidad prácticamente no habremos tocado los genitales y nos hemos excitado un montón. Quizá no necesariamente ha habido coito, quizá no llega a haber ningún orgasmo, pero la excitación ha sido bestial. Porque claro, ese restregarte y que te restrieguen y todo esto es algo súper excitante. Entonces, este tipo de juegos nos permiten darnos cuenta de que nuestra erótica no está tan limitada, de que no tenemos por qué siempre hacer lo mismo para pasárnoslo bien, y de que quizá mi pareja descubro que le excita muchísimo que le haga un masaje con los pechos, y cuando descubro eso es como, hostia, ahora tenemos un nuevo camino por descubrir, un nuevo juego sexual que hacer, ¿no? Entonces, salir del sota caballo rey es salir del caminito de toda la vida y salir de mirar la meta y ir disfrutando un poquito más del camino con esto. Sí, y creo que ahí cuando dijiste lo de descubrir, no sé, cuando en el caso del ejemplo de los pechos y descubrir que, uy, me gusta eso, creo que una pregunta simple que encontré en mi investigación, que me imagino que es la que menos sentimientos puede llegar a herir, es la simple pregunta de una pareja que ya tiene un par de años encima, preguntarle al otro cuáles son las 3 veces que estuvieron juntos, una relación sexual, que más disfrutaron. Entre ellos, no parejas anteriores. Y ahí hacer doble clic y preguntar, ¿y qué te gustó de esa? ¿Y qué te gustó? Ujú. Entonces, agarrar los mejores momentos de esas 3 y, bueno, la próxima vez meter todo junto ahí y ver qué pasa. Ese O es muy buen consejo. es lo que encontré como lo menos Mm. hiriente y lo más fácil de aplicar con cosas que ya hicieron en el pasado
pero combinarlas juntas y hacer una super sesión sexual, o como se llame. Totalmente. Además, es un muy buen consejo y es algo que se hace mucho este tipo de dinámicas en terapia de pareja, porque implica validar al otro. Muchas veces en el ámbito de la pareja nos es muy fácil decir lo que haces mal, lo que no me gusta, lo que quiero que mejores, lo que tienes que cambiar, pero nos es más difícil decir, validar lo que ya tenemos y lo que nos gusta. Entonces, muchas veces las parejas cuando llegan a terapia de pareja llegan muy quemadas, llegan en el peor momento de la relación como la última salvaguarda es la terapia de pareja antes de romper, ¿no? Llegan en un estado emocional muy malo, con muchos rencores y muchas cosas. Entonces, el trabajo inicial que se hace es el revalorizar a la pareja. Y juegos así, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué es lo que viste en mí para que yo te gustara? ¿Cuál crees que ha sido nuestra mejor cita? ¿Cuáles son los momentos que te han hecho sentir más a gusto conmigo? ¿Qué hago yo en el día a día que a ti te hace sentir seguro o segura? ¿Qué te hace sentir especial? Esas validaciones son algo que nos conectan mucho con nuestra pareja. De hecho, en esa línea es muy recomendable, que es algo que nos podemos comprar fácilmente y en Internet también hay un montón de recursos gratuitos. Hay un montón de juegos descargables o de juegos de mesa que se pueden comprar, que son juegos de cartitas, de preguntas así tontorronas, pero que nos vienen muy bien para, tenemos una cita, nos vamos a un restaurante o estamos en casa con nuestra copita de vino por la noche y nos hacemos estas preguntas y son todo preguntas así muy dulces y muy de reconexión, porque son preguntas que nos hacen sentir validados. Y en el ámbito de la sexualidad es algo que funciona un montón. O sea, no tenemos por qué siempre, no tiene por qué ser exclusiva de la sexualidad, pero en la sexualidad también es algo que funciona un montón, ¿no? Hacer preguntas que nos permitan validarnos. ¿Qué es lo que más, después del sexo, muchas veces me parece súper importante hablar, y es algo que pocas veces hacemos, ¿no? Después del sexo, preguntar, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te gustaría que hubiera hecho más rato? Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿solo te ha gustado sí o no? ¿No? Que es muy fácil que tu pareja te diga, sí, me ha gustado y ya está. Pues preguntar cosas específicas. ¿Qué es lo que, si hubiera hecho más rato o si repitiera la próxima vez, te encantaría que pasara? Este tipo de preguntas van hacia la validación, van hacia lo positivo y nos permiten aprender de lo que le gusta a nuestras parejas. Y también le permite a la persona a la que le preguntas conocerse a sí misma, porque son preguntas que quizá nunca te haces a ti misma. Si yo ahora mismo te pregunto cuáles son tus fantasías sexuales, para muchas personas va a ser una pregunta fácil de responder, pero para otras muchas no, porque quizá ni siquiera lo han pensado. Entonces, para guiar Claro. esa conversación hacia una mayor introspección erótica, este tipo de preguntas nos vienen muy bien. Para ir cerrando, otro de los números que me sorprendió de estudios que se hicieron es que sigue siendo bastante bajo el número de mujeres que se masturban. El número de hombres generalmente es más alto y el número de mujeres sigue siendo bastante poco. Ni siquiera yendo a masturbación, dando un paso antes, creo que lo nombraba como autoexploración. Que sientan, se juegan, se conocen. ¿Qué rol tiene la autoexploración o también la masturbación para poder disfrutar después mejor en pareja? Pues es totalmente fundamental. Como tú dices, es totalmente cierto. Hay una brecha Hay una brecha de masturbación, una brecha de género en la masturbación, y hay una brecha orgásmica, que es que las Es mujeres gigante. alcanzamos menos orgasmos en encuentros sexuales heterosexuales que los hombres, y la brecha orgásmica está explicada en parte por la masturbación. De hecho, hay muchos estudios que lo vinculan, que les preguntan a las mujeres cuántas veces te masturbas y les preguntan cuántas veces alcanzas orgasmos en el encuentro heterosexual. Y si juntas esas dos estadísticas, suelen estar vinculadas. Las mujeres que menos se masturban, menos orgasmos alcanzan en el encuentro sexual, lo cual es intuitivamente obvio. Si yo no sé qué es lo que me gusta, si yo no soy capaz de dar placer a mí misma, es muy difícil que yo guíe a mi compañero sexual o a mi compañera sexual para que me dé placer. El problema que hemos tenido las mujeres, bueno, hemos tenido muchísimos problemas en realidad porque Claro, el, arranca la lista. arranca la lista, sí, sí, exactamente, porque venimos de un contexto científico, la ciencia se ha centrado mucho en nuestra visión reproductiva y se ha estigmatizado mucho la sexualidad femenina. Pues seguro que habréis oído hablar de la histeria femenina y todas estas teorías que surgieron en el siglo XIX
que hablaban de que las mujeres no deberíamos tener ciertos tipos de orgasmos o no deberíamos tener ciertos niveles de deseo, y las mujeres que lo tuvieran más, o las mujeres que se masturbaran, pues eran mujeres con enfermedad mental, ¿no? Esto sigue llegando hasta nuestros días. De hecho, la investigación sobre la sexualidad femenina es muy poca. En 1998 no se conoció realmente la anatomía del clítoris femenino, siendo que la anatomía del pene se conoce desde hace más de 2000 años. O sea, es una brecha brutal en cuanto a la investigación y en cuanto al conocimiento de nosotras mismas. Esto ha llegado en muchísimos ámbitos. Seguro que todas las personas que están oyendo este podcast, cuando iban al instituto, cuando iban al colegio, eh, si las chicas decían que se masturbaban, eran unas locas. O sea, no había mujer, no había niña que en el instituto, que en el colegio dijera que se masturbara. En cambio, los chicos se vanagloriaban de ello, porque está muy facilitado y muy normalizada la masturbación masculina, mientras que en las mujeres es algo que no está permitido socialmente o está peor visto. Ahora la cosa empieza a cambiar mucho. Como hemos hablado al principio, gracias al tema de los succionadores y todo esto, pues la cosa está cambiando, pero aún así partimos de un desconocimiento de nuestro cuerpo brutal. Y en toda esa ciencia que ha ido en contra de la autonomía sexual de las mujeres, han habido muchas teorías científicas también que nos persiguen hasta nuestros días, como la idea de que la responsabilidad de nuestro placer es de los hombres. Eso trae muchísima presión hacia los hombres, porque los hombres son responsables de nuestro placer, y eso es una presión brutal, porque es responsabilidad del tío que ella alcance un orgasmo, ¿no? Y un buen hombre es aquel que es capaz de que su pareja alcance muchos orgasmos y esté satisfecha sexualmente. Y al mismo tiempo a nosotras nos limita muchísimo porque nos obliga a relegar en el otro nuestro placer sexual. Por ejemplo, una cosa que sucede mucho en el encuentro sexual heterosexual entre un hombre y una mujer es que si ella dice, a mí me gusta esto o me gusta lo otro, para el hombre es como, hostia, qué mandona, ¿no? O sea, yo no quiero que me digas, yo ya sé lo que tengo que hacer Mm. para dar placer y no quiero que me guíes. Para muchos hombres es algo que les hace sentir inseguros que la mujer sepa de su propia erótica. Y al mismo tiempo, a nosotras se nos ha educado a ser complacientes y a quedarnos esperando a que el otro sepa cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, todas estas ideas son muy limitantes, hace que nosotras no disfrutemos de nuestra sexualidad, que los hombres tengan muchísima presión a la hora del encuentro sexual y parece que tienen que ser activos, empotradores, siempre predispuestos al sexo, como tú decías anteriormente, y a nosotras no nos hace ser autónomas y responsables de nuestra sexualidad. Por eso la masturbación es súper importante en todas las personas, en todos los géneros, pero especialmente nosotras tenemos que aprender a masturbarnos y, como dices tú, a masturbarnos, a autoerotizarnos, más allá de los genitales y ser capaces de corrernos, sino ser capaces de erotizarnos, ¿no? De conocer nuestro cuerpo. De hecho, por ejemplo, en esa línea, ¿cuántas mujeres se han visto la vulva? ¿Cuántas mujeres saben cómo es su vulva? La vulva nos genera un rechazo brutal porque estamos educadas para pensar que es fea. Y muchísimas mujeres no saben ni qué tienen ahí abajo. Entonces, si no conoces cómo es tu anatomía, ¿cómo vas a conocer cómo responde tu cuerpo? Es imposible dar un consejo práctico para una persona que quiera arrancar. ¿Tenés algún libro para recomendar o material? Mira, Por si una de persona anatomía. termina este speech que acabas de dar de la masturbación y dice, ok, ¿Y ahora qué? ahora como que, claro, como que, uy, ¿qué entro en Pornhub? Ahí busco cómo, no sé, Mm, ¿entendés? Pero como que también sí. termina pasando parálisis por análisis. Hay tantas opciones hoy en día, porque si googleas cómo Mm. masturbarme, a esta persona le van a aparecer 14 páginas de distintos blogs. ¿Tenés alguna recomendación? Ya sea algún libro, algún posteo tuyo, Yo tengo, algo. por un lado, lo primero que se me ocurre es que yo acabo de hacer un taller virtual gratuito que está online de anatomía genital femenina. Em, entonces, eso está muy bien para conocer específicamente qué hay ahí abajo, para que tú como mujer te conozcas, y si no eres una mujer, aún así, si no tienes genitales femeninos, que tú también conozcas el cuerpo de las personas con las que te vinculas. Entonces, este taller es muy, yo creo que lo pensé para que fuera muy sencillo, al tiempo que hablaba de cosas que son difíciles de explicar, porque los genitales es toda una parte súper compleja de nuestro cuerpo. Pero en ese taller, por ejemplo, yo no enseño a masturbarte.
porque yo hice al final de ese taller una masturbación guiada que está pensada para fomentar una masturbación consciente que vaya más allá de ir directamente a tocar la vulva de una determinada manera, pero a mí no me gusta mucho lo de enseñar a masturbarte, porque y es algo que se hace y hay muchos recursos y no digo que estén mal, ¿eh? O sea, en YouTube, por ejemplo, se pueden encontrar, hay muchas divulgadoras que realizan este tipo de contenido. Yo no es que lo vea radicalmente mal, pero no me gusta hacerlo porque creo que dar consejos de cómo masturbarte es como dar consejos de posturas sexuales o dar consejos de cómo penetrar de una determinada manera y me parece súper limitante porque lo que me gusta a mí no te tiene por qué gustar a ti. Yo te puedo dar tips de ideas de cómo tocarte, de formas diferentes que quizá no se te hayan ocurrido y eso puede estar bien, pero yo no puedo guiar tu masturbación. Tu masturbación es tuya y esa exploración es justamente la riqueza, la belleza del masturbarte. O sea, lo bello de masturbarte es no conocerte y empezar a conocerte, ponerte frente a un espejo si eso te funciona y llenarte de aceite todo el cuerpo más allá de los genitales, ponerte súper sexy, súper excitada viendo tu propio cuerpo y tocarte de diferentes maneras cada día hasta que descubras qué es exactamente lo que te pone y lo que te gusta. Y probablemente además vas a descubrir que cada día te pone una cosa distinta. Entonces, yo soy muy partidaria de que tenemos que trabajar para que la gente quiera buscar esa autoexploración, pero no guiar la autoexploración, porque la autoexploración es tuya. Y esa es la belleza, de que cada cuerpo es un mundo y es precioso conocerlo cada una. El taller ya está disponible. Sí, 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 te puedo pasar el Perfecto. enlace por si queréis compartirlo. Dale, lo voy a poner en la descripción Mm, del podcast, así cualquier persona va abajo en la descripción, va a tener el link. sí, y además es gratuito, o sea, es online, lo pueden ver en su casa en el tiempo que quieran, es accesible. Para terminar, si tuvieras que dejar una idea, un consejo para que las personas que están escuchando esto y llegaron hasta acá puedan empezar a trabajar una vida sexual más sana y placentera, Mm. ¿qué consejo le darías? Se me ocurren 300 cosas que me gustaría decir. Para mí lo principal es que tenemos que buscar la manera de conocernos, de priorizarnos y de romper los tabúes y los estereotipos que tenemos alrededor de la sexualidad. Seguramente lo más probable es que en la pobrísima educación sexual que hemos recibido, lo que principalmente hayamos oído son estereotipos, ideas falsas. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestra sexualidad, nuestra erótica e incluso nuestras relaciones es romper todos esos muros que son profundamente limitantes y buscar fuentes de educación sexual válidas, científicas, pensadas para ayudar y no para limitar, como es casi el 90% de la educación que hayamos recibido. Así que yo lo que diría es eso, romper mitos, poner en cuestión lo aprendido y buscar buenas fuentes, que generalmente no es el porno, para aprender de sexualidad. Perfecto. Entre esas buenas fuentes, vamos a poner en la descripción tu Instagram. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentran Sí, las me pueden personas? encontrar. Yo estoy en todas las redes como Cecilia Bizotto, que es mi nombre, y Bizotto se escribe con 2 T's y 2 T's. En Instagram es posible que les cueste un poquito encontrarme si no lo escriben exactamente así, porque tengo la maravillosa censura de Instagram a veces, depende del día, depende de cómo se despierte Instagram. Pero eso, Cecilia-Bizotto con 2 T's y 2 T's, allí me podéis encontrar. Si no te censura Instagram es que no estás haciendo las cosas bien. Total. Si te Sobre todo censura hablando es de que estás sexo. rompiendo los tabúes y estirando la zona de confort. Ceci, me quedaron un montón de cosas para preguntarte, tipos de apego, más juegos, un montón. Que van a quedar para un round 2. Creo que es un montón de información la que dijiste hoy, muy valiosa, y un montón de cosas para ya empezar a trabajar. Y sobre todo para tener arriba de la mesa y ya empezar a... De que existen. Ujú, Por ahí uno coincide o no coincide, pero están ahí, están en el mundo, están y son parte de nuestra sociedad y de nosotros y están para ser exploradas y jugar y disfrutar. Al fin de cuentas somos animales con erotismo y es disfrutar un poco más de esta vida y encontrar nuestra mejor versión y en esa mejor versión, como hablábamos al principio, creo que entramos en Instagram y
y nos dicen rutinas de baños de hielo, de sauna, de luz infrarroja, de tomar magnesio para irnos a dormir. El sexo es una parte muy importante. Y creo que si pasamos por esta vida sin disfrutarlo, sin sentir placer, sin explorar el límite, algo mal estamos haciendo. Así Total, que, es una pena. de nuevo, muchas gracias por todo lo que compartís. La verdad requiere valentía y lo admiro bastante porque te mantenés firme a pesar de... Sería fácil publicar en Instagram cosas más vainilla y tener millones de seguidores y vos vas un paso más y comunicás lo incómodo. Así que recomiendo a Muchas todas las gracias, Manu. personas eh, seguirte directamente y aprender, por más que no sea su taza de té, es parte de aprender. Así que, nada, te agradezco un montón. Gracias a ti, Manu, por el espacio y por las preguntas tan bien hechas, que además gran parte de la conversación es la buena guía que has hecho y también la fundamentación que has hecho para prepararte el podcast. Así que nada, te agradezco mucho el espacio y también a las personas que estén aquí, pues que hayan llegado hasta el final del podcast. Espero que les haya servido. Gracias, Ceci. Hasta la próxima. Gracias.